bienvenidos a una nueva emisión de Río Bravo. Río Bravo forma parte de todas las experiencias de comunicación que a lo largo de los años dan cuenta de un modo distinto de comunicarnos, aquel en el cual podemos pensar, reflexionar, encontrarnos con otra mirada de los acontecimientos. Y hoy nos vamos a estar preguntando en el programa ¿qué es el pensamiento nacional? ¿Sigue existiendo el pensamiento nacional? ¿Cómo se adecúa a los tiempos que hoy estamos viviendo? Todo aquí, una mesa de gente que conoce y mucho del tema. Bueno, aquí empieza Río Bravo. Entonces muchos se vinieron para de este lado. Alerta a todos los jugadores. Se está acabando el tequila. Se está acabando el tequila. Y para hablar sobre el pensamiento nacional, hoy tenemos una mesa de notables. Nos acompaña Héctor Gallego Fernández, gracias por estar acá. Él es secretario general de la organización Peronismo Militante, fue secretario general del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires y es candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Gracias, Héctor. Hernán Brienza, también, politólogo y periodista, columnista de la revista Contraeditorial, autor de las investigaciones El Loco Dorrego, Éxodo Jujeño, El Otro 17 de la Resistencia a la Victoria, Urquiza del Salvaje, entre otros libros. Escribió además las biografías de John William Cook, Mario Santucho, Nahuel Moreno, Emiliano Zapata, Camilo Torre, Farabundo Martí, Alfredo Palacios y el Che Guevara. Gracias, Hernán, también por estar acá. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y está también otro politólogo, Leandro Santoro, él es politólogo de la UBA, docente también de la Facultad de Ciencias Sociales, secretario general de la agrupación radical Los Irrompibles, fue presidente de la Juventud Radical, fue también subsecretario para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Nación en el 2015 y candidato actualmente a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Unidad Ciudadana. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, finalmente está Araceli Bellota, que es historiadora y periodista y una gran escritora. Ella fue directora nacional de Patrimonio y Museos, directora del Museo Histórico Nacional y del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo, y es autora de numerosos libros. Voy a leer algunos de Los amores de Irigoyen, Las mujeres de Perón, Eva y Cristina, la razón de sus vidas, iba a decir las razones de sus vidas, la razón de sus vidas, claro. Y escribió las biografías Aurelia Vélez, La mujer que amó a Sarmiento, y Julieta Lanteri, La pasión de una mujer. Y actualmente integra la Comisión de Género del Instituto Patria y dirige el portal de noticias presente de lahistoria.com. Muchas gracias, Araceli. Una gran mesa para tratar el tema de hoy. Pensamiento nacional, dijimos, y vamos ya al primer informe de la noche. Desde los inicios de la Argentina como república y más aún desde la conformación del Estado-Nación, dos grandes líneas trazaron el modo de pensar nuestra historia. La corriente conservadora liberal comienza en la segunda mitad del siglo XIX con Mitre, Sarmiento y Alberdi. Tras las ideas de civilización o barbarie, se busca imitar a Europa, mientras se rechaza nuestro pasado indígena y mestizo y se descarta nuestra pertenencia al pueblo latinoamericano. En las escuelas, en los medios de comunicación y en los monumentos públicos, esta versión de la historia ha sido impuesta desde los sectores de poder como la historia oficial. La historia es un arma central en la lucha de clases entre la oligarquía y las clases oprimidas. En contraposición a la historia de la Argentina europeizada, surge el pensamiento nacional que reivindica a una Argentina libre, popular y antiimperialista. Esta corriente postula al pueblo como sujeto de los procesos de liberación latinoamericana y destaca a los caudillos como líderes populares. Pensadores como Scalabrini Ortiz, Jaureche, Hernández Arregui, Puigros, Abelardo Ramos y Cook han dado esta batalla en el terreno de las ideas.
Si bien esta corriente nutrió a los dos grandes movimientos políticos del siglo pasado, el irigoyenismo y el peronismo, paradójicamente hasta hoy es sistemáticamente ignorada en los ámbitos educativos. El modo en que pensamos nuestro pasado define nuestro presente y marca nuestro futuro. La historia es un terreno en disputa. Hoy nos hablan de la grieta como el mal argentino causado por el kirchnerismo. Pero en verdad la grieta existe hace 200 años y expresa la disputa entre dos proyectos políticos, dos miradas opuestas sobre el pasado, el presente y el futuro. Uno expresado hoy por el neoliberalismo, el otro por el nacionalismo popular. Bueno, y para comenzar con esta regla juego del minuto, tenemos una pregunta que puede ser muy amplia, que es esto de qué hablamos cuando hablamos de pensamiento nacional. ¿Qué es el pensamiento nacional? Y si les parece, podemos empezar siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Yo para definirlo voy a usar la caracterización que hacía Fermín Chávez, pensador nacional, historiador, un hombre del campo nacional y popular. Una epistemología de la periferia. Eso indica que hay que pensarse desde el nosotros, un pensamiento situado. Y ese nosotros no es cualquier nosotros, también tenemos que analizar qué es ese nosotros, pero siempre situándonos. Estamos en la periferia y desde allí hay que ubicar las herramientas que nos permitan resolver los problemas que tiene que ver con esto y cómo estamos insertos en el mercado mundial, en el marco de este capitalismo, cómo lo resolvemos pensando la independencia de nuestra patria, la segunda y definitiva independencia de nuestra patria, y enfrente vamos a tener otros sectores que no piensan iguales y que se benefician por el estado de dependencia. Bueno, para mí yo lo utilizo más como categoría de análisis, ¿no? Yo creo que el pensamiento nacional y popular, le agregaría yo, es una forma de pensar, de vivir, sí, es cierto, desde un lugar determinado, que es el sur del sur, pero esa apelación nacional es una apelación colectiva diferente a otras apelaciones como puede ser la del marxismo, que es la apelación de clase, ¿no? La apelación nacional va más allá de esa apelación colectiva, que es la clase o que es lo sectorial y que tiende a establecer una relación policlasista, pero es popular porque esa relación policlasista no puede dejar de pensarse desde la mayoría. Una apelación nacional puede ser desde minoría o desde mayoría, puede ser oligárquica o puede ser popular. Por eso a mí me cuesta pensar lo nacional fuera de lo popular. Y en ese sentido, ese pensamiento nacional y popular es un pensamiento no dogmático, es un pensamiento justamente estratégico, porque contiene un nosotros que es esa mayoría, que es una mayoría que por definición debe ser nacional, si no, no es mayoría, y creo que esas herramientas de análisis tienen que ser fundamentalmente la estrategia, ¿no? Tenemos un minuto para cada uno. Leandro. A mí ya me cuesta, retomando la línea de análisis de Hernán, pensar lo nacional descontextualizado de lo latinoamericano. Me parece que es un poco la idea de la construcción de un pensamiento autónomo para rebelarse frente a la imposición de las élites para domesticar el sentido común de América Latina de acuerdo a los parámetros culturales de Europa. Y creo que ese esfuerzo que se hace en los distintos países de América Latina en los últimos años tuvo una intensificación a la hora de ver su interdependencia y su retroalimentación intelectual, ¿no? Por ejemplo, yo me niego a pensar que no es un pensador del pensamiento nacional García Linera, por ejemplo. Yo lo siento como un instrumento también para entender mi propia realidad, a pesar de que obviamente él está situado en un contexto mucho más complejo por la plurinacionalidad de Bolivia. Lo cierto es que cuando analiza relaciones de poder, contextos culturales, religiosos, filosóficos, políticos, a mí me brinda un montón de herramientas para pensar cómo intervenir en la realidad de nuestro país. Bueno, yo le agregaría todo lo que dijeron los compañeros, además federal, ¿no? Porque tiene que ver con esa grieta que viene a hablar del informe, ¿no? Que nació con la patria misma y que se vio cruzada también por esto, ¿no? Por un centralismo porteño que ignoró al resto de las provincias y que además por su mirada imperialista, digamos, o su sumisión al imperio condenó al hambre, ¿no? A grandes sectores
la nación, digo, por eso nacieron los caudillos. De manera que yo a todo eso le agregaría federal y tomaría una definición de Jauretche que a mí siempre me gustó mucho, cuando hace muchos años trataba de entender qué era esto del pensamiento nacional, y él la simplificó, dijo, es lo universal visto con nuestros ojos, ¿no? Que también está bueno porque quita ese mito o ese fantasma de que se supone que quienes tenemos un pensamiento nacional nos negamos a lo universal, y es exactamente al revés, ¿no? Sino justamente que lo universal visto por nosotros. A ver, habitualmente se piensa, el pensamiento nacional en términos de revisionismo, ¿no? O por lo menos una parte, digamos, revisionismo histórico, lo cual claramente, ¿no?, apunta a ver cuáles son las raíces, ¿no?, de un pensamiento nacional. Ahora, ¿cómo sería este revisionismo puesto en el presente? Digamos, ¿cómo sería este revisionismo puesto enfrente de un gobierno como el de Mauricio Macri y su propuesta histórica, cultural, política, ideológica? Yo creo, ahí hay retomo lo de Leandro, ¿no? También tenemos que pensar qué es la nación. Porque ¿por qué somos un país y no pudimos ser una nación? ¿Qué nos pasó? Las armas patriotas no tuvieron grandes derrotas, las gestas libertadoras no tuvieron derrotas militares. ¿Qué pasó? Y nos pasó por encima la diplomacia británica y la balcanización. Digo, nosotros que recuperamos la idea de la unidad continental, hoy, porque yo creo que ahí el revisionismo nos sirve como una herramienta para entender. Digo, hay una soncera, ¿no? Que el problema de los argentinos, siguiendo con Jauretche, el problema de nuestra patria son los argentinos, ¿no? Además de la extensión. La otra soncera, que Rivadavia le niega el auxilio a San Martín porque el problema era la extensión. ¿Para qué bancar la campaña en el Alto Perú si el problema nuestro era la extensión? Y la otra es la de los argentinos. ¿Cuál es el problema? Sí, el problema son los argentinos, somos nosotros. Y bueno, y si somos nosotros, ¿cómo? Entonces saquemos a los argentinos y llenémonos de paraguayos, de bolivianos. No, tampoco. Que es un poco el pensamiento de esta etapa, de esta gente. A mí me parece que nosotros hoy vivimos, nos sirve el revisionismo como un método de análisis, porque la historia es maestra de la vida política. Digo, las batallas por la descolonización, porque además digo de las diferencias entre fronteras adentro, yo creo que hay naciones opresoras y naciones oprimidas. Este gobierno de Cambiemos nos mete en la dependencia, nos incorpora al mercado mundial en forma absolutamente subordinada al imperialismo. Las luchas nacionales, que a partir de 1810, que nosotros podemos decir que hay una corriente americanista, que es San Martín, que es Belgrano, y la continuación en las luchas federales, en el irigoyenismo, en el peronismo, en Néstor y en Cristina, estos tipos se aborrecen de eso. La Argentina blanca es una Argentina de espaldas a Latinoamérica. Es la Argentina de la burguesía portuaria, librecambista. Esto es, pero desde el fondo de la historia. La grieta siempre existió. Nosotros tenemos dos grandes campos. Por supuesto el campo nacional y popular, que se hunde sus raíces en la historia, pero también el pensamiento reaccionario hunde sus raíces en la historia. Ellos son, para decirlo brutalmente, mayo, casero, septiembre, porque ellos, los dos septiembres, el 30 y el 55, ellos lo reivindican así, y nosotros decimos Moreno, San Martín, Belgrano, las luchas federales, las montoneras. Yo incorporo a Rosas, Irigoyen y Perón. Y ellos son otra cosa, ellos son otra cosa. Sí, yo comparto muchas de las cosas que dice el gallego. Creo que el terreno del liberalismo conservador, del liberalismo reaccionario es la ahistoria o la antihistoria, primero por una sencilla razón. Si ellos tienen que contarnos lo que hicieron en los últimos 200 años, vamos a ver una historia de crímenes, de endeudamiento, de achicamiento de la distribución de la riqueza. Entonces creo que no les conviene un discurso histórico, pero además creo que tienen un problema fundamental, que es el siguiente. Para ellos hay algo que es natural, que es dado, que es normal, y esa normalización está atravesada por el positivismo del siglo XIX. La lógica de la meritocracia es la lógica de la jerarquía.
La lógica de la jerarquía es la lógica del orden y la lógica del orden es la lógica de lo establecido. Lo establecido no tiene historia. Lo establecido, que es lo natural, es lo que está dado de esa manera por sí y para siempre. Es perenne y eterno. Contrariamente a lo que uno piensa, el liberalismo es mucho más dogmático que cualquier otra corriente de pensamiento en la historia argentina. Desde allí se paran para decir, no, hay que poner un guanaco en el billete de 20 de Rosas. Es interesante porque sí. no cambian el billete de Sarmiento o no cambian el billete de Mitre, cambian justamente el de Rosas. Yo pondría un guanaco en el lugar de Mitre, o en el lugar de Sarmiento, pero lo hacen en el lugar de Rosas. Eso es interesante porque dicen, hay que borrar la historia, pero hay que borrar la historia de los que nosotros consideramos que son lo aberrante, lo anormal, lo barbárico, lo salvaje, lo negro de mierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que eso es lo aberrante, ¿no? Lo natural somos nosotros. Lo normal somos nosotros, dice el liberalismo conservador, el liberalismo reaccionario, que también hay un problema en el pensamiento nacional de cómo categorizar a lo otro, ¿no? Cómo categorizar aquello que no es lo nacional y popular, porque hay varias formas, después podemos hablar sobre eso, pero lo que me parece que allí hay un problema también es en la lógica del revisionismo histórico. Digamos, nosotros nos paramos, y el revisionismo histórico es una categoría del siglo XX. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que pensar también es cómo hacemos un post-revisionismo histórico o un neo-revisionismo histórico, o de qué manera nosotros elaboramos nuevos significantes que nos permitan recuperar la historia contada por nuestros padres, por nuestros abuelos, y ponerle también nuestros propios significantes, porque ellos también lo hacen, ¿no? No es lo mismo meritocracia que orden jerárquico, como decían en el siglo XIX los positivistas. Ellos se renuevan, y en esa renovación es donde pescan a los distraídos. Bueno, nosotros también tenemos que pescar a algunos distraídos utilizando nuevos significantes, nuevos niveles de análisis. También creo que hay que hacer una recuperación de lo anterior, pero también hay que hacer una renovación en las formas y en los fondos de cómo miramos la realidad y sobre todo cómo miramos el hoy, que no es creyendo que ellos son una derecha democrática que nos renovamos profundamente descubriendo también aquello que ellos tienen de viejo, ¿no? Y en nosotros y ellos también hay algo viejo. No, yo pensaba, siguiendo lo que vos planteabas y en esta línea de cómo a veces puede ser posible pensar esto, el pensamiento nacional como un corpus cerrado y no ver qué es lo que hoy se está, cómo en este cruce de siglos se produce, cómo se ha imaginado también un otro pensamiento nacional, si es que esto, porque vos decís, hay que hacerlo. En este cruce de siglos en estos procesos de Latinoamérica, en estos movimientos emancipadores, vos citabas a García Linera, pero uno podría citar incluso a cada uno de nuestros presidentes latinoamericanos, si es que no se ha creado también otro capítulo. No sé, por ahí capítulo suena muy evolucionista. Me llama mucho la atención, para continuar también con la línea de razonamiento de Hernán, cómo la derecha se apropió de algunas palabras y las resignificó. Históricamente los tipos de derecha se definían como los conservadores, eran la conservación, y hoy se llaman Cambiemos. Entonces, ahí hay algo, ¿viste? Y dice mucho de ellos, de la inteligencia para resignificar sus conceptos, sus símbolos, su forma de comunicar, y también dice mucho de nosotros, que aceptamos pasivamente que nos roben la bandera del cambio, que nos roben la bandera de la ética, que nos roben la bandera de la alegría, o que por lo menos la intenten deflamear y que no haya una resistencia como la que uno esperaba por ahí hace algunos años atrás, ¿no? Frente a esta impostura que uno ve de parte de estos tipos. Y yo creo que la política se desarrolla cada vez más en la construcción del sentido. Por eso es necesario, digamos, que el pensamiento nacional sea plástico, y no te dije García Linera por decirte uno, sino te dije uno de los que está escribiendo ahora. Porque hay como una actitud muy nostálgica también de todos los que abrevamos en la idea del pensamiento nacional, de todo el tiempo estar viendo cómo anclamos nuestras opiniones del presente en el siglo XIX, ¿viste? Y eso está bien porque nos da identidad, porque además es un poco la confrontación contra lo que planteaba recién Hernán, ¿no es cierto? Esta lógica posmoderna de que la cosa, ¿viste?, fluctuante, vacía, qué sé yo. Entonces nosotros decimos nuestras opiniones tienen fundamento, tienen raíces históricas. Nosotros nos bancamos lo que ustedes no se bancan. Ir más atrás en la discusión para afianzarnos en el presente y para proyectar en el futuro. Pero muchas veces en esa dinámica terminamos siendo militantes de la nostalgia. Y a mí hay algo que me parece interesante rescatar acá, ¿no? El neoliberalismo, antes de ser un proyecto económico, es un proyecto cultural. Y los tipos vinieron acá a resignificar el sentido común, a construir una nueva subjetividad. Y esa subjetividad la construyen con herramientas
que son sumamente profundas y que apelan incluso a ansiedades, a temores, a angustias, a aspiraciones. Hay algo ahí, hay una lectura también de lo que nosotros somos como sociedad que yo creo que en los últimos años ellos han profesionalizado. No son solamente tipos que dicen discursos vacíos porque pretenden conectar con el alma más superficial de las personas. Me parece que hay gente que sabe lo que está diciendo y nosotros muchas veces carecemos de la capacidad para desarmar los dispositivos de construcción del sentido de ellos. A lo que tendemos a hacer generalmente es a mostrar sus contradicciones o sus vacíos, pero no somos lo suficientemente inteligentes, me parece a mí, estamos un paso atrás, ellos tomaron la iniciativa, entonces no noto que haya muchos intelectuales orgánicos del campo nacional y popular preocupados en desarmar los dispositivos de razonamiento y de construcción del sentido. Y lo último, yo creo que además hay un problema desde el punto de vista de la política. Los intelectuales orgánicos de la derecha no son políticos, son periodistas. Y al ser periodistas, hacen política cuando les conviene y cuando se tienen que defender se defienden como medios independientes. Y los que llevan adelante las políticas que los intelectuales orgánicos construyen en el marco de las redacciones de los diarios o de los canales de televisión, en general suelen ser bastante simplones, ¿no es cierto? Son torpes a la hora de ejecutar y cuando alguno de los nuestros se cruza con ellos, el debate no es enriquecedor. A mí me gustaría que Cristina, por ejemplo, pueda discutir, a ver, por ponerte un caso, con Morales Solá, ¿no? Porque me parecería interesante ver cómo hace Morales Solá para fundamentar todo el tiempo sus diatribas, ¿no es cierto?, y sus posiciones políticas en contraposición con un cuadro intelectual que le puede llegar a disputar de igual a igual la construcción del sentido, las líneas de fundamentación más profundas. Me parece que es un tema pendiente del pensamiento nacional y de la política en general, porque si no vamos a tener dificultades para construir poder popular. Ahora, recuerden, después pueden conversar. No hay problema. Ahora ya pueden conversar, digamos, pueden intercambiar. Sí. Nosotros también. Nosotros también podemos meter baza. Yo por ahora lo que pasa es que venimos escuchando. Por ahora venimos escuchando. No, yo creo que estamos en una restauración conservadora como pocas veces hemos visto, ¿no? Tan es así que uno analiza problemática actual y va para atrás y mirás otros sucesos y vos decís, no puede ser que esté pasando esto. Digo, no sé, el tema del sur, los mapuches, toda la historia. Yo estaba leyendo en estos días, releyendo el tema de la forestal en el Chaco santafesino y más o menos te voy a decir que es lo mismo, firmas inglesas en ese caso, con fuerzas de seguridad propias pagadas por la empresa, Gendarmería Volante le llamaban. ¿Gendarmería Volante? Sí, la pagaba, estamos hablando de 2 millones de hectáreas, y que cuando se movían por cuestiones de intereses, porque tenían fábrica también de tanino, no solo cortaban el quebracho, sino fábrica de tanino, entonces cuando les convenía moverse, se movían e incendiaban los ranchos de los obreros. Digo, a veces en serio, no se puede creer cómo se va, a qué nivel es la restauración, digamos. Y yo creo que junto con esta restauración, en lo económico, en lo político, en lo social también, ellos además tienen un discurso muy elaborado, pero enormemente elaborado, y además no es una cuestión local, sino que es regional. Sí, ¿no? Y yo creo que deben tener equipos enormes pensando el discurso, porque digo, no es solamente una cuestión del contenido, sino de la forma, que hablábamos hace un rato, que te pueden llegar a decir en un programa de televisión, sin inmutarse, mirándolo, Hernán, qué lindo suéter celeste tenés, Hernán. Y entonces, pues, no es... Y el que está al lado dice, bueno, un poco celeste. Claro, sí es celeste. Y, ¿entendés? Y siguen, y entonces es muy, ¿cómo desarticulas ese Bueno, discurso, con Venezuela, ¿no? Pasó. Cuando uno ve el ataque regional hacia Venezuela, hasta coinciden las formas, los gestos, tremendo, el momento histórico, cuándo arrancan y cuándo terminan. O sea, es una cosa de loco. Yo veía, por ejemplo, es más, creo que tiene que ver con Iberoamérica esto, porque cuando uno ve los debates de los pibes de Podemos, cada vez que le quieren demostrar al Partido Popular que están haciendo mal las cosas, los tipos para defenderse atacan diciendo que ellos buscan una sociedad como la de Venezuela y que estaban financiados por Chávez. Las mismas chicanas que nos tiran acá. Exactamente la misma chicana. La verdad que es sorprendente. Sí, bueno, ocurre algo que es grave, que también tiene que ver con la fuerza dinámica de la economía argentina y de la economía latinoamericana. Digamos, los sectores concentrados tienen todos los recursos para generar sus propios cuadros intelectuales y sus propios cuadros periodísticos, y además tienen todo un dispositivo de medio de comunicación que les permite imponer que mi pullover es celeste. Sí, claro. Y los movimientos nacionales y populares pueden llegar al Estado y a algunas décimas de poder cuando se produce el espanto de los gobiernos liberales conservadores. Entonces llegan
tomando militancia prestada, tomando dirigencia o intelectuales o periodistas prestados, porque no están formados en el hacer, porque además ese hacer está fuera no solamente del gobierno, está fuera de los gobiernos, de los medios de comunicación, de los lugares académicos, de las revistas. Un intelectual, Fermín Chávez, por ejemplo, estuvo durante años y décadas fuera de toda estructura de poder, no solamente del Estado, sino incluso privados. Pero además también esa cita fallan los gremios, fallan la CGT, fallan las pequeñas y medianas empresas, fallan todos aquellos que se ven beneficiados por un gobierno de corte nacional y popular. La universidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que la universidad pone que es un aparato ideológico del Estado y que está al servicio de ese gran grupo dominante que en la Argentina es el liberalismo conservador, y más allá de la reforma del 18 siguió funcionando de alguna manera como una cantera de cuadros y de intelectuales liberales conservadores. Basta ver quiénes fundaron las carreras sociales en la Argentina. Digo, no la fundó Jauretche, la fundó Germani, más allá de lo que uno pueda decir. Entonces, más allá de lo que uno pueda decir en términos académicos, me refiero, ¿no? Entonces, en ese sentido, el liberalismo conservador cuenta con todos los recursos para generar una hegemonía cultural que parece invencible, pero no lo es. Pero lo que sí hay que saber medir es cuáles son las herramientas con las cuales uno cuenta, ¿no? Parece invencible, pero no lo es. Vamos a quedarnos en eso. Vamos a ir ahora al segundo informe, pero me parece importante retomar en ese punto. Bueno, si no lo es, ¿cómo hacemos? Muy lindo pullover celeste. Es azul. La dictadura cívico-militar instauró un cambio en la matriz política y económica del país. Arrasó con los pilares básicos del pensamiento nacional: justicia social, independencia económica y soberanía política. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica. En los 90, la derrota del campo popular se profundizó con la traición de Carlos Menem a las banderas nacionales. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pero a partir del 25 de mayo de 2003, los principios del pensamiento nacional volvieron a guiar los destinos de la patria. Sigo creyendo firmemente en una síntesis de las fuerzas nacionales, populares, más que por allí en aquellos que hacen progresía. Nosotros queremos ser progresistas, cambiar y transformar la Argentina con equidad, con inclusión social. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad, y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Un proyecto excelente, un proyecto buenísimo, por volver a recuperar el patrimonio nacional. Eso yo creo que hasta un chico de la primaria lo entiende y lo aplaude. La recuperación de la soberanía económica y de la autoestima nacional se expresó en políticas públicas, pero tuvo detractores en los representantes del capital concentrado. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Nosotros, los argentinos, muchas veces no nos dimos cuenta que tal vez con nuestras conductas alentábamos y fomentábamos que esos discursos privatizadores, sobre todo en materia de servicios, penetraran en la sociedad. Pero jamás lo hubiese privatizado. ¿Qué harías? Privatizarla, obviamente. Hoy, 30 de septiembre, se produce el lanzamiento del segundo satélite construido íntegramente en el país, propiedad de todos los argentinos. Estos sectores de poder lograron acceder al gobierno en diciembre de 2015. Desde entonces, muchos de los avances de la última década en términos de soberanía se encuentran en jaque. Hoy habló Mauricio Macri y defendió el preacuerdo con Hughes, defendió la privatización del 51% del ARSAT 3. La Argentina llegó a un acuerdo con los fondos buitres más duros, entre ellos el de Paul Singer. Deberá pagar antes del 14 de abril 4.600 millones de dólares. Es una prioridad del gobierno de Macri restablecer los lazos con el mundo. No tengo más que empezar por pedirles disculpas por los últimos años.
A ver, me parece que en los últimos años en la Argentina hubo, por lo menos introducido por el kirchnerismo, ¿no? Un nuevo debate sobre qué significaba ese pensamiento nacional. Ahí aparece la palabra autoestima, que me parece muy valiosa para medir esto de lo que estamos hablando. Más allá de lo que la palabra nacional tiene sus complejidades, pero el pensamiento nacional, como decíamos antes, tiene una raíz, tiene una historia, tiene una coherencia histórica. ¿En qué situación uno se encuentra hoy o cómo podemos en realidad interpretar que una sociedad como la nuestra, que ha dado batallas enormes, recién veíamos batallas por la soberanía muy importantes, digamos, ¿no? El tema del ARSAT, la soberanía satelital, hoy tenga que convivir, digamos, por elección constitucional con un gobierno de las características de que tiene un pensamiento, si se quiere, mucho más insular, digamos, ¿no? O no por lo menos tan nacional. Yo, antes de pasar eso, quiero tomar un poquito lo que decía Hernán, ¿no? Y analizar la relación de fuerzas. En 217 años de soberanía política, el movimiento nacional a lo largo de su historia solo gobernó 50 años. Y luego, digamos, para verlo, el aparato de prestigio que construye el campo no nacional es inmenso. Sí, pero te quiero agregar una cosa. No solamente gobernó 150 años el liberalismo conservador para sí mismo, sino que gobernó en contra del movimiento nacional queriendo hacerlo desaparecer. Que eso es una característica diferente a gobernar solo. ¿No? Coincido contigo. La ferocidad de los libertadores en 1852 y lo que sucedió con la división Aquino, lo que hicieron con el papá de Leandro Alem, ¿no? Llevándolo para que viera que le iban a hacer, que el chico viera, cómo lo remataban a su padre, lo que hicieron con Chilaver Santa Coloma, el 55, el 30, ¿no? Asaltando la casa y asaltándole la casa a Irigoyen en la calle Brasil, llevándolo preso a Martín García, un hombre mayor en esa humedad que era Martín García. Digo, yo coincido contigo. Y lo que están haciendo ahora. Digo, esa es la relación de fuerza. Ellos han construido un enorme aparato de prestigio donde intelectuales orgánicos, ya lo vimos, el matadero, tablas de sangre, la fiesta del monstruo. Y hoy. Ahora, el Estado argentino ha sido un artefacto, un aparato administrativo que es un componente más del Imperio Británico, en el momento de hegemonía británica, y ahora un componente más del Imperio norteamericano, yanqui. En ese marco, Néstor lo que viene a hacer es a recuperar la potencialidad nacional de nuestro Estado y lo pone al servicio de nuestro pueblo. Lo arranca de ser el artefacto al servicio, un componente más del imperialismo, y lo pone al servicio de los intereses nacionales y populares. El odio que eso genera se verifica en la persecución que hoy tiene Cristina, su familia y un montón de militantes del campo nacional y popular, luchadores sociales, como en el 55, como en el 30 y como a partir del 52. Estos tipos no perdonan. Tengo ahí una pregunta. Me nombraste el 55 y fue un golpe de Estado. El 30 y fue un golpe de Estado. Esta vez llegaron por el voto popular. No, novedosísimo. Es novedoso, pero ¿qué pasó con la autoestima nacional? ¿Por qué la sociedad argentina puede votar a un gobierno antinacional? Pero ellos llegaron engañando también, ¿eh? Ojo, porque en la campaña Macri decía, no vamos a privatizar nada, qué sé yo, por ejemplo, al principio dijo que sí, Aerolínea, después dijo que no le vamos a quitar nada de lo que tienen, vamos a mejorar lo que está mal, acordate lo que era eso, y la gente votó, digamos. Tampoco ganó por tantos votos, ¿no? Digo, esto también hay que decirlo porque pasa el tiempo y pareciera que hubiera ganado por 50%, no, ganó por 600.000 votos, 2015 creo. Significa dos grandes cambios en la historia argentina. Uno, por primera vez en 150 años, un gobierno nacional y popular logra una hegemonía política de 12 años. Nadie lo había logrado excepto Rosas en el 35 y el 52. Pero la otra gran noticia es que la derecha, el liberalismo conservador gana por las elecciones, pero también es cierto que el nacionalismo popular logra mantenerse 12 años y no cae con un gobierno, con un golpe de Estado. Esas son dos novedades. Y las dos son buenas noticias. Sí, yo decía recién más o menos a tu comentario, porque es cierto lo que decís y una parte no. Porque una de las cosas que yo detecté es la ambigüedad en la construcción del discurso.
Ellos, por ejemplo, cuando hablan en español y van a los programas masivos como el de Fantino, te dicen lo que acabas de decir vos, ¿no? O cuando hablan en cadena, como le ocurrió a Macri cuando ganó el balotaje en la ciudad, que dijo, voy a continuar con los logros del kirchnerismo. Pero cuando arman las reuniones en los hoteles internacionales con los inversionistas extranjeros y hablan en inglés como Sturzenegger, le dicen que van a hacer lo que el mercado quiere que se haga, ¿no? Y después va el diario La Nación, toma nota y les avisa al Círculo Rojo que en realidad que se queden todo tranquilo, que no va a ser kirchnerismo de buenos modales, que van a ser tal vez al principio gradualismo, pero después irán un shock para que se queden tranquilos y normalizar las relaciones económicas. Entonces ese es un problema, porque cuando nosotros a veces tenemos que confrontar contra ese discurso, nos encontramos con que hay una moneda que tiene dos caras. Entonces a veces se hacen los populares y los democráticos, y a veces asumen su verdadero rostro, o sea, juegan con la ambigüedad de las palabras. Es un problema eso. Por otro lado, me parece también importante algo. A mí lo que me preocupa, más allá del resultado electoral, es que sectores populares asuman ese discurso como propio, ¿no? No me importa si ganamos o si perdemos, ¿viste? Pero que haya un tipo que vive en un barrio popular que te diga, me mintieron los últimos 12 años porque me hicieron creer que podía irme de vacaciones, comprarme un plasma o cambiar el auto, a mí me parte el corazón, ¿no? Y eso está ocurriendo esencialmente porque los tipos han construido una hegemonía, no es nuevo, ¿no? Esta es la falsa conciencia de Marx, la idea de que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante, que venden sus intereses particulares como universales, lo que charlamos para el bloque del programa, es nuevamente lo que estamos viendo con otros instrumentos más sofisticados, ¿no es cierto?, con el uso de los focus group, de los think tanks y todas estas cosas que estamos acostumbrados, el duranbaroísmo. Ahora, ¿cuál es el espíritu que está atrás de esta estructura de sentido? Que hay que ponerse siempre del lado del más fuerte, y que quien se opone al más fuerte en un acto de rebeldía en realidad está condenado a perecer. Porque cuando Macri agarra y dice yo me voy a alinear con los Estados Unidos, o yo me voy a hacer amigo de las corporaciones para que vengan las inversiones, o cuando nos pide a los argentinos que nos pongamos en el lugar de los pobres capitalistas que tienen miedo de traer sus dólares porque el cepo no se los permite sacar cuando se quieren ir, lo que está haciendo en realidad es una operación de un cinismo y de una perversidad absoluta, porque está pretendiendo que las víctimas del sistema piensen como sus verdugos, y lo triste es que muchas veces lo consigue. Entonces, y lo consigue esencialmente porque hay algo de lo que decíamos también recién al principio de este programa, que conecta con el darwinismo social y con la idea de el fatalismo de la naturaleza. La derecha tiene una propuesta realista, dicen ellos. Nosotros decimos el mundo es una mierda, pero decimos que es el mundo de la mierda y lo bancamos que es como es. Los que lo quieren cambiar son los lunáticos de la izquierda, ¿no es cierto? Esta es la configuración que hacen. ¿Qué es lo que te proponemos nosotros? Vivir lo mejor posible de esta mierda que es el mundo, ¿no? Y ahí es el fatalismo porque es la muerte de la política. Y nosotros pasamos inmediatamente, cuando ese dispositivo se pone en marcha, a la vereda de los locos, de los testimoniales, ¿no es cierto?, de las minorías autoesclarecidas y todo ese tipo de... Bueno, ahora somos violentos y corruptos, ¿no?, que es otra paradoja también de cómo van configurando todo esto. Pero el mensaje es que uno no se puede oponer a los grandes poderes, bueno, que no le va bien con eso. De hecho, fíjate que hablan de decir la verdad. Claro. Cada vez que hay algún indicador o alguna cosa que no conviene, pero bueno, pero te estamos diciendo la verdad, digamos. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que frente a eso hay que buscar estrategias, porque es verdad que vinieron a cambiar la cultura. Si uno analiza el discurso de Macri, si se le puede llamar discurso a eso, pero cuando habla, no pasa oportunidad que no hable de un cambio cultural. Sí. Porque en verdad nos vienen a cambiar la cabeza. Sí. Esta es la idea. Y nos vienen a cambiar la cabeza... y si uno lee a Rossin, bueno, cuando habla de terminar con el pobrismo, vos decís, ¿qué es el pobrismo? ¿Viste? Y van hasta inventando palabras, ¿no? Y yo creo que en esto yo creo que es lo más grave de todo, ¿sabes? Es más grave que la deuda, es más grave que ese cambio cultural que pretenden, porque si nos cambian la cabeza, entonces ahí sí no vamos a poder, cuando recuperemos el poder, ni siquiera pensar qué hacer con el tema de la deuda, ¿no? Y vienen por eso, y vienen hablando de emprendedorismo, o emprendedurismo, no sé cómo se dice, vienen hablando de esta cosa de superación individual, de cortar toda cuestión solidaria, digamos, y con trampa, porque no es ese individualismo liberal típico. Ellos se juntan con otros, porque está bueno trabajar en equipo, se juntan con otros, pero el beneficio es individual y eso. Entonces todo esto que se va metiendo de a poquito, entonces vos te subís a un taxi y el tachero te dice, bueno, yo a mí al final que me importa cualquier gobierno, yo total siempre trabajé y lo hice por mí, digamos.
Entonces vos le tratás de explicar que no es verdad, que no es cierto, pero bueno, te van apuntando, digamos, a cuestiones que están metidas en algún lugar de nuestra cultura y que pegan ahí, entonces sale, ¿no? Sí, la pregunta es cómo es que estas otras ideas, con tanto ataque, persecución, con tanta historia siniestra, han resistido. Digo, el pensamiento nacional, por decirlo de una manera, como estas otras ideas ligadas a movimientos emancipatorios a lo largo de toda la historia y que siguen existiendo. Yo tengo una respuesta a eso, creo tenerla, que es que la mística está de nuestro lado. Y la mística está de nuestro lado porque el motivo de nuestra razón de ser es la trascendencia. Nosotros no hacemos lo que hacemos porque queremos crecer en la pirámide social o porque queremos acumular bienes materiales o porque, no sé, deseamos tener fama, prestigio y poder. Nosotros hacemos lo que hacemos porque queremos transformar el mundo. Entonces, el contenido simbólico, yo vengo del radicalismo, viste que nosotros hablamos mucho de la religión laica, de la idea de la trascendencia, por el krausismo y por todo esto, creo que también atraviesa el pensamiento nacional. ¿Por qué? Porque esencialmente cuando Cristina dice, por ejemplo, la patria es el otro, lo que te propone es pensar más allá de tu condicionamiento biológico. O sea, nosotros somos conscientes que hacemos lo que hacemos para construir una sociedad que no vamos a ver. A diferencia de la derecha, que todo el tiempo está planteando la militancia del aquí y del ahora. Entonces, la mística que nosotros tenemos es lo que le permitió al radicalismo estar 26 años afuera del poder, digamos, de la revolución del parque hasta 1916, lo que le permitió al peronismo resistir los 17 años en la resistencia peronista, la sensación que todos tenemos de que si el día de mañana nosotros perecemos va a venir un compañero y va a llevar nuestra bandera a la victoria, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Y una cosa más que me parece para aclarar lo anterior. Yo creo que la construcción de hegemonía, que es lo que está todo el tiempo circulando acá, la disputa por ver quién construye la hegemonía, entendiendo la hegemonía como la dirección intelectual y cultural de la sociedad, se da hoy en un terreno que es complicado para nosotros, que es el que pone a los pobres contra los pobres, que es en el rol que tiene que tener el Estado. Yo creo que el mayor logro de la hegemonía neoliberal es haber instalado la idea de que las clases que viven de obtener beneficio del Estado son las bajas. Entonces, como instalaron esa idea, hasta los pobres dicen, ¿cómo puede ser que mi vecina se haya jubilado si nunca hizo aportes? Sin ver, por ejemplo, que al día de hoy el Estado favorece a los sectores más poderosos, más concentrados, con distintos mecanismos. Entonces, al no tener nosotros la capacidad de desmontar esa mentira por todos estos mecanismos que hacen que el pullover de Hernán sea azul o celeste y no del color que es, nosotros tenemos una dificultad para intervenir políticamente. Y creo que hay un desafío pendiente de los intelectuales en América Latina para construir herramientas. Yo coincido con Leandro. Digo, nosotros además nos fuimos desarrollando y creciendo en el marco de la épica, ¿no? Los federales, el Forja, ¿no? La concordancia imbatible, estaban todos ahí, ¿no? Los antipersonalistas, un pedazo del Partido Socialista. Y nosotros eso lo levantamos, y levantamos la resistencia peronista. Y enfrente, ¿qué mística hay? Ayn Rand, ¿no? La virtud de la codicia. Digo, me parece que yo con vos, lo épico, la gesta está, y no hay que abandonarlo. No. Y hay que construir nuevas camadas de compañeros que levanten esa mística. Porque la verdad que discutir con tipos que creen, y lo vemos en algunos programas de televisión, algunos intelectuales orgánicos que dicen que no son tan orgánicos, economistas, que la codicia está bien, que no paren, no le pongan freno, ¿no? Nosotros pensamos todo lo contrario. Y del lado nuestro está la mística, porque está lo épico, está la gesta, ¿no? No, creo que además... Hernán se ríe porque sí, se quiere negar, lo digo, seguro. Yo he sido un gran constructor de discurso épico a través del libro El Loco de Orrego, de Valientes. En el último tiempo estoy pensando mucho sobre esto y estoy pensando, si no me equivoqué, en escribir todo lo que escribí. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me parece que la mística o la épica está del lado de lo martiriológico. Y yo creo que si hay una fuerza que tuvo el pensamiento nacional es el concepto de felicidad del pueblo. Y yo creo que el pueblo no quiere ser crucificado, el pueblo quiere gozar, el pueblo quiere disfrutar, el pueblo quiere irse de vacaciones, el pueblo quiere tener derecho al plasma, a los celulares, a todo eso. Y es allí donde me parece, yo como vengo del peronismo, digo, es allí donde yo cambiaría la lógica de
de la mística, de la épica por la felicidad. Pero lo que pasa es que la felicidad del pueblo es una felicidad colectiva, no es una felicidad individual. Yo la separaría de la codicia, porque es una felicidad colectiva, es una felicidad donde todos podemos divertirnos. Es la felicidad del banquete, es la felicidad del que se afana una tira de asado y la comparte con sus amigos. Eso de alguna manera es la felicidad del pueblo. Entonces yo creo que el pensamiento nacional en algunos momentos se traba en la lógica de la autovictimización, ¿no? Y ahí se construye. El otro día una chica en una charla que estaba dando hablaba de la repetición sintomática de elegir el lugar de la víctima, ¿no? Y el lugar de la víctima como autojustificación del goce neurótico de que siempre perdemos, ¿no? Y yo lo que me parece que hay que hacer es un salto cualitativo y pensarnos desde el placer, pensarnos desde la felicidad del pueblo y también pensarnos la posibilidad de no ser siempre víctimas. Incluso, y voy a acá hacer una cosa que incluso hasta permitirnos el placer de alguna vez que otras ser victimarios. Uy, acá empezó otro programa. Yo sé que tenemos que ir cerrando provisoriamente. Quiero decirte dos cosas de esto. Una, que tenemos a favor también en esta lógica, que en estos años hemos aprendido que otra cosa del Estado, lo contrario a lo que nos quieren enseñar, que efectivamente podemos hacer, estando en el Estado, un gobierno popular puede hacer otra cosa en el Estado. El Bicentenario es una gran forma de placer colectivo. Y la otra es que yo creo que estuvo muy bien que escribieras lo que escribiste y no me voy a olvidar el día que estuvo Hugo Chávez en la facultad. Él estaba escondido en algún lugar, ¿no? Y nos conocíamos y Hugo dijo, acabo de leer este libro, lo levantó y alguien gritó, ahí está el autor, y vino él y se dieron un abrazo y le agradeció ese libro, así que cómo no va a estar estado bien eso. Tenemos que ir a las conclusiones, que por supuesto podrían ser de horas y el programa que sigue también podría ser de horas, pero no, tenemos las conclusiones en un minuto. ¿Sí? Un minuto cada uno de lo que estuvimos charlando, el pensamiento nacional hoy, y como quieran cerrar, digamos, la intervención aquí en Río Bravo, que como ven es un programa de charla, de conversación, de reflexión. Conclusión, Gallego. Sí, yo un pequeño matiz de diferencia con Hernán. Yo no creo que sea un problema de que uno se victimiza ni haya una patología allí. Yo creo que cuando uno narra las luchas nacionales, no puede omitirlo la Patagonia, no puede omitir Bacena, no puede omitir la huelga general la huelga de inquilinos. Y la verdad es que, porque también lo dijo, cada vez que ellos controlan el aparato administrativo llamado Estado, que para nosotros es el órgano de conducción política, definido por el general Perón, lo colocan como un artefacto al servicio de los intereses del imperialismo. Cuando nosotros lo recuperamos, construimos felicidad. Pero nosotros, si no tomamos el poder o el gobierno, no hay construcción de felicidad. Y la narración, por eso dije 50 años de gobiernos nacionales y populares contra 217 de gobiernos cipayos, entreguistas, proimperialistas. Digo, cuando nosotros narramos nuestra historia, narramos historia de sufrimiento, porque cuando ellos gobiernan es para que nuestro pueblo sufra. Si nosotros volvemos al gobierno, construimos la felicidad. Para eso hay que tener el Estado. Y no olvidarnos de la historia. Digo, porque ellos siempre pretenden que las nuevas generaciones lleguen a la política desconociendo las luchas anteriores. Entonces, los dueños de la historia resultan dueños de todas las cosas. 30 segundos nada más. 30 segundos nada más. No, yo creo que la narración del pensamiento nacional y popular puede hacerse desde la felicidad y desde la alegría. Y creo que... Decilo con una cara feliz, por lo menos. No, yo soy tipo bastante feliz, no te equivoques. Pero creo que esa narración requiere también salir de algunas formas en las cuales nosotros nos hemos encerrado a nosotros mismos. Y que obviamente la víctima, cuando narra su rol de víctima, es víctima, pero también puede narrar desde otro lugar, puede narrar desde el placer, ¿no? Digamos, desde el placer, no cuando es víctima, sino cuando no lo es, ¿no? Y yo creo que es la fortaleza del pensamiento nacional y popular, es justamente que los días más felices fueron y serán nacionales y populares. Sí, peronista, no tengo problema. Yo muchas veces charlo con mi hija acerca de la importancia del entretenimiento y del placer, porque viste que los pibes están como súper estimulados con eso hoy y pareciera que la vida tiene sentido solamente si se disfruta y se goza, lo que sea. Y una de las cosas que más me hincha las pelotas con ella es que la idea del sacrificio y de la lucha no está tan internalizada como me pasaba a mí. Y creo que es un problema cultural también, que el neoliberalismo, una de las cosas que trata de hacernos todo el tiempo es mostrarnos esa zanahoria, la zanahoria del placer. Y yo entiendo lo que va
y coincido en buena parte de lo que dice Hernán, pero complementaría con algo. Uno no puede ser feliz si no lucha, y uno no puede luchar si no arriesga y si no se enfrenta a la muerte. O sea, es el placer y la pulsión de muerte también lo que está ahí. Ya te cagaste, termina el programa, no lo vas a poder rebatir. Entonces, pará. Entonces, yo lo que planteo es... Pero ellos no te proponen el placer, ellos te prometen... Obviamente, sí. No, te prometen el sometimiento. Sí, Vos no tenés derecho a ellos plasma, proponen, no tenés derecho a nada. aspiracionalmente proponen una cosa, después no dan los instrumentos para darlo, pero a lo que voy yo es que cómo debemos formarnos nosotros también, ¿no es cierto? Porque quien asume la vida como militante político, y eso milita o no milita en una organización, digamos, pero que se asume como militante, tiene la obligación de entender que si bien tiene que buscar el placer colectivo, también tiene la responsabilidad de estar dispuesto a sacrificar parte de lo propio para ese placer colectivo. Y eso es una tensión que me parece que hay que resolver de manera dialéctica, encontrando ojalá una superación, que yo creo que esa superación es la ética militante, que otro programa lo charlamos. Otro programa. Ahora cerramos con vos, ¿no? Yo creo que, creo que el pensamiento nacional tiene un papel importante que cumplir en este momento, ¿no? Justamente por eso, porque hay que rescatar los valores que te vienen a querer cambiar. Uno de ellos básicamente es la solidaridad, digo. Nosotros decimos, donde hay una necesidad nace un derecho, y los tipos te dicen, donde hay una necesidad nace un negocio. Y lo hacen, lo que es peor, a costa del sufrimiento de las mayorías, ¿no? Entonces yo creo que pasa por ahí la cuestión, que debemos cumplir ese rol. Y sí, también creo que el otro gran desafío es ver cómo hacemos para que contrarrestar la hegemonía mediática que avanza irremediablemente, y que debemos encontrar alguna herramienta popular para poder enfrentar eso, ¿no? Hay no sé qué, pero cadena de medios alternativos, no sé. Pero me parece que eso es muy importante, porque a partir de los medios es donde ellos bajan este discurso, y cada vez nos van quedando menos. Entonces habrá que atender eso, ¿no? Bueno, el Río Bravo TV es una alternativa al discurso dominante, y como siempre nos queda corto, ¿no? Sí, los vamos a invitar a un próximo programa, los queremos comprometer, así que porque como siempre nos queda corto, pero hoy especialmente, porque esto ha abierto tantos temas, ¿no? Incluso yo me quedé pensando, como no te preguntamos si el pensamiento nacional, además de ser nacional, popular, latinoamericanista y federal, también puede ser pensado como un pensamiento nacional feminista. Sí, claro, entonces, pero esto es otro programa. Igual es machista preguntárselo a eso y no a nosotros tres. Sí, pero ella es una militante. No sé, tengo todas las respuestas a eso, pero no alcanza el programa. Nos vamos a hacer. Pero nosotros nos vamos, bueno, muchas gracias, gracias por estar acá, la verdad que hemos aprendido mucho, y obviamente nos comprometemos a otro programa para seguir charlando. Yo creo que esto pueden ser 50 programas seguidos, más o menos, ¿no? Igual yo voy a decir una cosa, mejor lo dejo para las conclusiones nuestras, ¿no? Dale. Después del corte, nuestras conclusiones. A ver, conclusiones del programa de hoy. En principio uno está tentado a decir que el pensamiento nacional está vivo. Y está vivo cada vez que 6 personas, como ocurrió hoy en esta mesa, se juntan a hablar del pensamiento nacional. Un poco de historia, un poco de política, un poco del sentido de las cosas, y sobre todo analizar la situación que hoy estamos viviendo, porque se enmarca ese pensamiento nacional en lo que hoy estamos atravesando. Me gustaron muchas de las intervenciones, algunas contradictorias, ¿no? Algunas con sus matices, no todos hablamos lo mismo cuando hablamos de pensamiento nacional. Yo creo, por ejemplo, el gallego Fernández es un exponente muy claro de lo que históricamente se llama el pensamiento nacional. No sé cómo lo viste vos, Fernández. Bueno, a mí me pareció súper interesante esta definición de un pensamiento nacional, popular, latinoamericanista, federal, y en última instancia también, porque lo vimos al final, también feminista. Y además entendiendo que el pensamiento nacional no puede ser concebido como un corpus anclado en el pasado, de manera folclórica, sino que está vivo porque se actualiza con los movimientos de lucha, de emancipación de los pueblos. Esto ha sido Río Bravo, el programa de hoy ha terminado. Nos reencontramos dentro de 15 días. Ustedes nos pueden ubicar a través de YouTube, a través de Facebook, a través de redes sociales. Nos pueden ver de todas las formas que les parezcan y desde todas las plataformas. Como siempre vamos a decir, esto es una apuesta, es un desafío que nos proponemos, un desafío al discurso dominante. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros del programa de hoy. Hasta la próxima.